Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco. Parece que el internet hoy está bien. Si alguien se conecta, hágame el favor de avisarme, como siempre, si se escucha. Hoy en la mañana hubo un enfrentamiento en Nueva Italia. Nueva Italia pues queda como a media hora o un poco más. Gracias, Mari Pérez. Gracias. Y está también como a 40 minutos de Uruapan. Bueno, sí, 40 minutos. Y 40 minutos de Apatzingán menos. De Apatzingán será media hora, 20 minutos. Entonces esa balacera fue a pleno día por las calles céntricas de Nueva Italia, a la vista de todos. Aparentemente hubo 4 muertos, 2 que murieron en un hospital y 2 que cayeron en la lucha y los levantaron y no quedó nadie. Parece ser que es esa pelea entre migueladas, los templarios, los viagras y quizá los Jalisco. Mientras que el gobernador andaba allá en Cotija inaugurando quién sabe qué cosas, creo que una carreterilla, Tocumbo, Cotija y pues no sé qué sería, en una lagunilla que se llama San Juanico. Y allá estaba diciendo Bedoya que no pasaba nada, que no había ningún problema. La cosa es que aquí nunca estamos en paz. Esta es la región de la Tierra Caliente del Valle de Apatzingán. Y continuamente, pues hay balaceras. Esas, pues a veces son en Cualcomán, a veces en Tumbiscatío, por La Ruana, por Buenavista, por las orillas de Apatzingán, por Parácuaro, Antunes y naturalmente Nueva Italia. Bueno, entonces ahí, por todo ese rumbo, está la violencia. Otra de las cosas que no hemos mencionado, que no he mencionado con insistencia, es el que a los niños y adolescentes y jóvenes los obligan a enrolarse como sicarios en los grupos delincuenciales. Últimamente están reviviendo un video muy feo que me enviaron de Estados Unidos hace como 6 años, donde el gordo Viagra, junto con otros, destazan a un señor y a su hijo. Primero al hijo y luego al señor. Antes de destazarlos así literalmente, los golpearon con un tubo para que se les rompieran los huesos de las manos, de los pies, de las piernas, para que quedaran indefensos. Bueno, yo nada más lo comencé a ver el video y ya no quise verlo. Y ahora lo están sacando y no sé por qué. Bueno, quizá van a usar los medios estos que nosotros tenemos para ir descubriendo las maldades y los asesinatos de todos los grupos, para desacreditarlos, por supuesto.
Bueno, yo había visto también unos videos horrorosos donde los Jalisco bañaban de gasolina a algunos y les prendían y se reían y todo. Corrían pues de una manera horrorosa. Pero ya estamos viendo que no solamente les ponían gasolina por fuera, sino que primero los obligaban a beber gasolina y luego ya los impregnaban todo el cuerpo y luego ya les prendían y se quemaban. Luego está, bueno, entonces hay mucha crueldad en todos los grupos, pero ha habido también mucha impunidad y la gente es la que sufre esa impunidad porque todas estas cosas que les estoy diciendo y muchas más son para causar terror entre nosotros los habitantes de la Tierra Caliente. Es para eso, para causar terror en todos nosotros. Y luego está lo de los desaparecidos. Hay muchos desaparecidos por este rumbo, ya también se les quitó el miedo a los familiares y mandan decir misas por los desaparecidos. Dan los nombres, los anotan. Antes nadie quería hablar de los desaparecidos, ahora sí. Y no se ha podido aquí en esta región hacer un comité o una organización, sea civil, religiosa, para poder atender a esto de los desaparecidos. El padre Goyo en la parroquia del Carmen, cuando estuvo allá de vicario, puso la cruz de los desaparecidos, pero luego pues ya lo quitaron de ahí y ya se acabó ese intento de que se acercaran las personas que tenían desaparecidos, llevaran las fotos y las pusieran en la cruz. También hubo un intento de que se mostraran los desaparecidos cuando vinieron las comisiones nacionales o representantes de las madres buscadoras y de otras, y que intentaron hacer una marcha del monumento a Lázaro Cárdenas a la catedral, que la hicieron, pero con muy poquitas personas, muy pocas. Porque cuando llegaron esas personas buscadoras, que eran como unas 30, desaparecieron las camionetas de la policía que las venían resguardando. Y entonces quedamos ahí como unos 20, si acaso, de aquí de Apatzingán. Y las 30 personas, y entonces se hizo un pequeño desfile o una pequeña marcha. Y allá en la catedral sí, allí sacaron todas las fotos, las pusieron en el piso. El obispo habló sobre de eso. Pero esos han sido solo 2 intentos, el del padre Goyo y un solo evento de la catedral. Bueno, entonces ahí está una herida abierta entre nosotros, que la gente no puede completar su luto, completar su dolor, cerrando el ciclo de toda persona. Nace, crece, se reproduce, envejece y muere, o se enferma y muere. Entonces, cuando muere una persona, pues su cadáver ya es el signo de que ya dejó este mundo, que va a ser incinerado o sepultado en la tierra, pero ahí termina todo lo que se trata de la tristeza de las personas que tienen un desaparecido. Allí termina su dolor. Tenía una amiga que ya murió, que le levantaron a un hijo.
ahí cerca del mercado en la colonia Babilonia. Y cuando iba a platicar con ella, pues siempre salía con lo mismo. ¿Y qué era lo mismo? Que a una vecina de ella, un día llegaron y le dejaron en una bolsa negra los restos del hijo de la señora, esa vecina, hecho picadillo. Y ya, pues de ahí llamaron a la funeraria y todo, y lo arreglaron para enterrarlo y lo enterraron. Y ella decía, yo quisiera, envidio a la señora que le llevaron a su hijo hecho picadillo, pero por lo menos supo que ya había muerto y pudo enterrarlo, y entonces terminó su etapa de duelo, el proceso de la tristeza por la muerte de una persona. Con la misa y todas las ceremonias, bueno, cuando los velan, es que todo va junto. Se muere la persona, preparan el sepelio, las gentes se juntan, rezan, toman sus bebidas. Allá en mi pueblo es el café, aquí es la cerveza, su agua fresca. Allá donde yo vivía, pues era pan de dulce con el café. En la antigüedad era café con piquete, es decir, alguien se llevaba una botella de tequila, de la más corriente, y le ponía un chorrito al café o a pues alguna otra bebida que hacían para esos tiempos, como los ponches, algo así, los ponches navideños. Y los cantos y los rezos y la compañía y la gente, pues todo eso iba preparando a los dolientes para luego el día siguiente la misa, y después de la misa ir a llevarlo al Camposanto, al panteón. Y también hay otra ceremonia, otros rezos, otros cantos, y luego echarle el puño de tierra, flores, y ya después poner la cruz y cubrir todo con las flores que habían llevado al velorio. Y ya cada quien se retiraba a su casa, y los dolientes ya invitaban a el novenario. Entonces con el novenario se completaba el rito también en la misa de fin de novenario. Por lo tanto, había un espacio grande para ir asimilando, sufriendo, aceptando e integrando en la vida el dolor y la muerte de una persona. Bueno, entonces ese es todo el proceso de duelo que es necesario tener, porque si no se queda con un dolor, se queda con una inconformidad, con un vacío, con una incertidumbre de que no se sabe lo que ha pasado con el ser querido desaparecido, que ordinariamente pues ya tenemos solamente como dos explicaciones, dos soluciones. O los usan como sicarios y por allá los matan y nadie sabe, por allá pues es cualquier lugar. O los asesinan y los incineran o los entierran o los avientan a las barranquillas, y entonces allí los animales se los tragan. Y como aquí no hay un cuidado para los bancos, bueno, cuando se aprieta al gobierno porque la gente se queja y hay manifestaciones de inconformidad, entonces hacen que juntan las muestras de ADN de los familiares para luego compararlas con los restos que vayan encontrando. Pero aquí no hay una seguridad ni tampoco una continuidad. Esos son como episodios nada más, como cuando a un ser le dan un empujón, pero luego se queda en el mismo lugar,
porque no hay una intención real de ayudar a las personas. Nuestro estimado señor obispo, don Cristóbal, pidió que este día, bueno, creo que es de la conferencia episcopal, porque estoy viendo que es en muchas partes. Nos pidió a todos los católicos de esta diócesis que hiciéramos un ayuno y una oración por la paz, y en algunas parroquias se expuso al Santísimo Sacramento para la adoración. Pues me parece muy bien, pero hay un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, hay que hacer oración, pero la pura oración no realiza nada si no hay una actividad que acompañe a la oración. La gente se engaña pensando que con pura oración va a componer las cosas. Las cosas se componen cuando nosotros ponemos en obra lo que se necesita para componer una situación. Naturalmente que en las situaciones extremas, pues ahí es donde se acude a la oración y a veces da resultado y a veces no. Porque los que somos creyentes, pues sí sabemos que la oración cura, es sanadora, pero no es automática que yo haga una oración de sanación a un enfermo y que por fuerza se tenga que curar. No. Se confunde el poder de los sacramentos católicos con las oraciones. El poder de los sacramentos católicos para nosotros los creyentes es que el bautismo dado por quien sea como debe de ser, vale. Está bautizada la persona. La confirmación también, naturalmente que la debe dar el obispo, pero cuando no hay más y está la persona enferma, pues lo hace el mismo sacerdote. Para la primera comunión y la confesión, pues sí, un sacerdote, el que celebra la misa, el que preside la celebración de la misa. Y allí las cosas no dependen, y qué bueno que no dependan, del que realiza los sacramentos. Hasta ahora yo lo he ido entendiendo. Siempre estuve en contra de los malos ministros. A lo mejor, como yo también ya estoy viejo y he de estar como los que iban a matar a la pecadora, el que no tenga pecado que aviente la primera piedra, y se fueron yendo primero empezando por los viejos. A lo mejor ya también yo por eso llegué a eso. Pero he entendido que qué bueno que los sacramentos de la Iglesia Católica no dependen de la santidad del ministro, porque además yo creo que ningún ministro protestante es santo. Es pecador como todos nosotros. Entonces, la gracia de Dios es la que hace el evento sobrenatural. Y donde la gracia de Dios no está, no hay evento sobrenatural. Por eso no soy dado al milagrerismo, porque sería como rebajar el poder de Dios a la voluntad de los seres humanos. Y por otro lado, la pura oración, pues no sirve. Jesucristo no se salvó por oraciones, no nos salvó en oraciones, nos salvó en la cruz. Todo lo demás vale por la muerte de cruz. Si no hay obras, todo lo demás no sirve. El mismo San Pablo nos dice, y Santiago, la fe sin obras está muerta. Y un ser muerto no puede actuar de ninguna manera, no tiene vida. Entonces todos los que somos católicos y todas las personas de buena voluntad, pues podemos hacer obras para mejorarnos y ayudar a las personas más
pobretones. Compartir lo que tenemos, a veces pues, es el tiempo, escuchar a una persona o acompañar a una persona. La violencia aquí pues en la región, aquí sigue, está como dormida y luego tiene sus despertares, sus pesadillas y luego se vuelve a dormir, pero la violencia está aquí porque no se quita la raíz de la violencia. Ahora, para los espiritualistas, la raíz de la violencia está en el corazón humano. Para la gente práctica, la raíz de la violencia está en que no hay un Estado de Derecho. Porque cuando hay un Estado de Derecho que tiene toda la fuerza, a la fuerza hace que la gente se porte bien en las cosas que perjudican a los demás. Porque la voluntad del ser humano, pues como que no es buena. Es más, fácilmente está inclinada a hacer el mal. Y entonces cuando alguien no quiere hacer el bien y va a perjudicar a los demás, pues hay que detenerlo para que no haga el mal. Y luego hacerlo responsable de los males que hace. Bueno, amigas y amigos, no cometamos maldades de ninguna clase. Busquemos la manera de ayudar a quienes más necesitan la ayuda de un ser humano. Amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. Marie Pérez, buenas noches, sí se escucha así ya, muchas gracias. Yoli 7, buenas noches, padre, saludos y bendiciones, igualmente. Ruth Herrera, buenas noches, padre, bendiciones. Pirula Flores, muy buena noche, padre y comunidad. Creo que es imposible que esto cambie. Somos nosotros mismos los que no entendemos y hacemos oídos sordos y cerramos los ojos a todo lo malo que pasa. Sí, Pirula, pero estaba viendo el documental de un greco, mirar la muerte o mirar los asesinatos. Sí, el puro mirar, el puro saber, no cambia nada. Pero es el inicio de un posible cambio. Bueno, pongo el caso, fui a hacerme unos exámenes de sangre y todo lo demás. Ya, todo bien, un poco de ácido úrico y triglicéridos. Bueno, ya me dijo el doctor. No coma carnes rojas y tenga esta medicina. Como sé que las medicinas no me hacen nada para eso, pues tomo una dieta. El inicio de mi dieta es la información del doctor, pero tengo que hacerle caso. Y la información del doctor es por unos análisis de la sangre y de la orina, no de una orina fantasmal ni de una sangre inexistente. Acá también, si nosotros conocemos la realidad, podemos, si queremos, intentar cambiar esa realidad. Bueno, como las chinches, pues. Es increíble. París está enchinchada. El 30% de las casas tiene chinches. Pues saben que las chinches yo las conocí solamente en los lugares desasiados y en los lugares descuidados. Porque si se nos aparecían las chinches, primero dejan unas ronchotas y son molestas, pues el insecticida, bañaba yo mi catre de insecticida hasta que no quedaba ni una viva. A lo mejor yo me envenenaba con ese insecticida, pero bueno, mala hierba nunca muere. Pero París,
una ciudad europea. Bueno, y ahora en la universidad, en la UNAM, en la UNAM hay chinches. Jesucristo, chinches. Vuelvo a repetir, eso es de los lugares desasiados, de la gente que no tiene higiene, que no tiene cuidado de nada. Liliana B., buenas noches a todos, buenas noches. Iván Mora, saludos, Padre, Dios les siga bendiciendo, Dios nos siga bendiciendo, Iván. Malena Orduña, saludos, Padre, y presente, saludos. José Ábalos, un gusto, Padre, poder estar en vivo. Qué suerte la mía. Bendiciones, Padre, de Fresno, California. Bueno, José Ábalos, muchas gracias. Daniel Olvera, saludos desde California. La santidad del líder genera desgracias y miseria, como alcacas. Gloria a Dios, sea placebo y habite y rija los corazones y se imponga a la razón impuesta. Miguel Ruiz, saludos. También ayer no pude transmitir porque el internet estaba muy mal, es que anduvieron haciendo aquí unas acciones, no sé quiénes, y por eso nos quitaron o tumbaron, como dicen en el internet, en todo este valle. Ya terminaron sus acciones, entonces ya nos volvimos a la naturalidad. Miguel Ruiz, pensé que no se iba a reconectar, lo veo desde el comienzo en un momento. Sí, Miguel Ruiz, es que ayer no pude y ahora lo hice un poco más temprano porque pues cambié mis hábitos de sueño, despierto muy temprano y necesito acostarme un poco más temprano. Bueno, amigas y amigos, a Dios rogando y con el mazo dando. Que Dios los bendiga a todas y a todos.